Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. De Sigmund Freud, obras completas. Desde hace mucho tiempo hemos observado que toda neurosis tiene la consecuencia y por tanto probablemente la tendencia de expulsar al enfermo de la vida real, de enajenarlo de la realidad. Un hecho de esta naturaleza no podía escapar a la observación de Janet. Él habló de una pérdida de la función de lo real, como rasgo particular de los neuróticos, pero lo hizo sin establecer el nexo de esta perturbación con las condiciones básicas de la neurosis. El introducir el proceso de la represión, esfuerzo de desalojo y suplantación en la génesis de la neurosis nos ha permitido discernir ese nexo. El neurótico se extraña de la realidad efectiva porque la encuentra, en su totalidad o en algunas de sus partes, insoportable. El tipo más extremo de este extrañamiento de la realidad objetiva nos lo muestran ciertos casos de psicosis alucinatoria en los que debe ser desmentido el acontecimiento que provocó la insania. Ahora bien, eso es justamente lo mismo que hace todo neurótico con una parcela de la realidad objetiva. Así, se nos impone la tarea de investigar en su desarrollo la relación del neurótico y en general del hombre con la realidad, y de tal modo incorporar el significado psicológico del mundo exterior real objetivo a la ensambladura de nuestras doctrinas. Dentro de la psicología fundada en el psicoanálisis, nos hemos habituado a tomar como el punto de arranque los procesos psíquicos inconscientes, de cuyas peculiaridades devenimos consabedores por el análisis. Los juzgamos los más antiguos, los primarios, relictos de una fase del desarrollo en que ellos eran la única clase de procesos anímicos. La tendencia principal a que estos procesos primarios obedecen es fácil de discernir. Se define como el principio de placer-displacer o más brevemente el principio de placer. Estos procesos aspiran a ganar placer y de los actos que puedan suscitar displacer, la actividad psíquica se retira, represión. Nuestros sueños nocturnos, nuestra tendencia de vigilia a esquivar las impresiones penosas, son restos del imperio de ese principio y pruebas de su jurisdicción. Retomo hilaciones de pensamiento que he desarrollado en otro lugar, suponiendo ahora que el estado de reposo psíquico fue perturbado inicialmente por las imperiosas exigencias de las necesidades internas. En ese caso, lo pensado, lo deseado fue puesto, de manera simplemente alucinatoria, como todavía hoy nos acontece todas las noches con nuestros pensamientos oníricos. Solo la ausencia de la satisfacción esperada, el desengaño, trajo por consecuencia que se abandonase ese intento de satisfacción por vía alucinatoria. En lugar de él, el aparato psíquico debió resolverse a representar las constelaciones reales del mundo exterior y a procurar la alteración real. Así se introdujo un nuevo principio en la actividad psíquica, ya no se representó lo que era agradable, sino lo que era real, aunque fuese desagradable. Este establecimiento del principio de realidad resultó en paso grávido de consecuencias. En primer lugar, los nuevos requerimientos obligaron a una serie de adaptaciones del aparato psíquico que nosotros, por tener un conocimiento insuficiente o inseguro, solo podemos señalar de manera en extremo sumaria. Al aumentar la importancia de la realidad exterior, cobró relieve también la de los órganos sensoriales dirigidos a ese mundo exterior y de la conciencia acoplada a ellos, que además de las cualidades de placer y displacer, las únicas que le interesaban hasta entonces, aprendió a capturar las cualidades sensoriales. Se instituyó una función particular, la atención, que iría a explorar periódicamente el mundo exterior a fin de que sus datos ya fueran consabidos antes que se instalase una necesidad interior inaplazable. Esta actividad sale al paso de las impresiones sensoriales en lugar de aguardar su emergencia. Es probable que simultáneamente se introdujese un sistema de registro que depositaría los resultados de esta actividad periódica de la conciencia, una parte de lo que llamamos memoria. En lugar de la represión que excluía la investidura a algunas de las representaciones emergentes por generadoras de displacer, surgió el fallo imparcial que decidiría si una representación determinada era verdadera o falsa, vale decir, si estaba o no en consonancia con la realidad, y lo hacía por comparación con las huellas némicas de la realidad.
La descarga motriz, que durante el imperio del principio del placer había servido para aligerar de aumentos de estímulo al aparato anímico y desempeñaba esta tarea mediante inervaciones enviadas al interior del cuerpo, mímica, exteriorizaciones de afecto, recibió ahora una función nueva, pues se la usó para alterar la realidad con arreglo a fines, se mudó en acción. La suspensión que se había hecho necesaria de la descarga motriz de la acción fue procurada por el proceso del pensar, que se constituyó desde el representar. El pensar fue dotado de propiedades que posibilitaron al aparato anímico soportar la tensión de estímulo elevada durante el aplazamiento de la descarga. Es en lo esencial una acción tentativa con desplazamiento de cantidades más pequeñas de investidura que se cumple con menor expendio descarga de estas. Para ello se requirió un transporte de las investiduras libremente desplazadas a investiduras ligadas y se lo obtuvo por medio de una elevación en el nivel del proceso de investidura en su conjunto. Es probable que en su origen el pensar fuera inconsciente, en la medida en que se elevó por encima del mero representar y se dirigió a las relaciones entre las impresiones de objeto. Entonces adquirió nuevas cualidades perceptibles para la conciencia únicamente por la ligazón con los restos de palabra. 2. Una tendencia general de nuestro aparato anímico, que puede reconducirse al principio económico del ahorro de gasto, parece exteriorizarse en la pertinencia del aferrarse a las fuentes de placer de que se dispone y en la dificultad con que se renuncia a ellas. Al establecerse el principio de realidad, una clase de actividad del pensar se escindió. Ella se mantuvo apartada del examen de realidad y permaneció sometida únicamente al principio de placer. Es el fantasear que empieza ya con el juego de los niños y más tarde, proseguido como sueños diurnos, abandona el apuntalamiento en objetos reales. 3. El relevo del principio de placer por el principio de realidad, con las consecuencias psíquicas que de él se siguen y que en esta expresión esquemática hemos condensado en un único párrafo, en verdad no se cumple de una sola vez ni simultáneamente en toda la línea, pues mientras este desarrollo se cumple en las pulsiones yoicas, las pulsiones sexuales se deshacen de él de manera muy sustantiva. Las pulsiones sexuales se comportan primero en forma autoerótica, encuentran su satisfacción en el cuerpo propio, de ahí que no llegan a la situación de la frustración, esa que obligó a instituir el principio de realidad. Y cuando más tarde empieza en ellas el proceso de hallazgo de objeto, este proceso experimenta pronto una prolongada interrupción por obra del periodo de latencia, que pospone hasta la pubertad el desarrollo sexual. Estos dos factores, autoerotismo y periodo de latencia, tienen por consecuencia que la pulsión sexual quede suspendida en su plasmación psíquica y permanezca más tiempo bajo el imperio del principio de placer, del cual en muchas personas jamás puede sustraerse. A raíz de estas constelaciones se establece un vínculo más estrecho entre la pulsión sexual y la fantasía, por una parte, y las pulsiones yoicas y las actividades de la conciencia por la otra. Tanto en las personas sanas cuanto en las neuróticas este vínculo se nos presenta muy íntimo, aunque las actuales consideraciones de psicología genética nos permiten discernirlo como secundario. La eficacia continuada del autoerotismo hace posible que se mantenga por tan largo tiempo en el objeto sexual la satisfacción momentánea y fantasiada, más fácil en lugar de la satisfacción real, pero que exige esfuerzo y aplazamiento. La represión permanece omnipotente en el reino del fantasear, logra inhibir representaciones in statu nascendi antes que puedan hacerse notables a la conciencia, toda vez que su investidura pueda dar ocasión al desprendimiento de displacer. Este es el lugar más lábil de nuestra organización psíquica, es el que puede ser aprovechado para llegar de nuevo bajo el imperio del principio del placer, procesos de pensamiento ya ajustados a la ratio. Una parte esencial de la predisposición psíquica a la neurosis está dada, según eso, por el retardo con el que la pulsión sexual es educada para tomar nota de la realidad y además por las condiciones que posibilitan ese retraso. 4. Así como el yo placer no puede más que desear, trabajar por la ganancia de placer y evitar el displacer,
De igual modo, el yo realidad no tiene más que aspirar a beneficios y asegurarse contra perjuicios. En verdad, la sustitución del principio de placer por el principio de realidad no implica el destronamiento del primero, sino su aseguramiento. Se abandona un placer momentáneo, pero inseguro en sus consecuencias, solo para ganar por el nuevo camino un placer seguro que vendrá después. Sin embargo, la impronta endopsíquica de esta sustitución ha sido tan tremenda que se reflejó en un mito religioso particular. La doctrina de la recompensa en el más allá por la renuncia, voluntaria o impuesta, a los placeres terrenales no es sino la proyección mítica de esta subversión psíquica. Las religiones, ateniéndose de manera consecuente a este modelo, pudieron imponer la renuncia absoluta del placer en la vida a cambio del resarcimiento en una existencia futura, pero por esta vía no lograron derrotar al principio de placer. La ciencia fue la primera en conseguir ese triunfo, aunque ella brinda durante el trabajo también un placer intelectual y promete una ganancia práctica final. 5. La educación puede describirse sin más vacilaciones como incitación a vencer el principio de placer y a sustituirlo por el principio de realidad. Por tanto, quiere acudir en auxilio de aquel proceso de desarrollo en que se ve envuelto el yo, y para este fin se sirve de los premios de amor por parte del educador. Por eso fracasa cuando el niño mimado cree poseer ese amor de todos modos y que no puede perderlo bajo ninguna circunstancia. 6. El arte logra por un camino peculiar una reconciliación de los dos principios. El artista es originariamente un hombre que se extraña de la realidad, porque no puede avenirse a esa renuncia a la satisfacción pulsional que aquella primero le exige, y da libre curso en la vida de la fantasía a sus deseos eróticos y de ambición. Pero él encuentra el camino de regreso desde ese mundo de fantasía a la realidad. Lo hace merced a particulares dotes, plasmando sus fantasías en un nuevo tipo de realidades efectivas que los hombres reconocen como unas copias valiosas de la realidad objetiva misma. Por esa vía se convierte en cierto modo realmente en el héroe, el rey, el creador, el mimado de la fortuna que querría ser, sin emprender para ello el enorme desvío que pasa por la alteración real del mundo exterior. Ahora bien, solo puede alcanzarlo porque los otros hombres sienten la misma insatisfacción que él con esa renuncia real exigida, porque esa insatisfacción que resulta de la sustitución del principio de placer por el principio de realidad constituye a su vez un fragmento de la realidad objetiva misma. 7. Mientras el yo recorre la transmutación del yo placer al yo realidad, las pulsiones sexuales experimentan aquellas modificaciones que las llevan desde el autoerotismo inicial, pasando por diversas fases intermedias, hasta el amor de objeto al servicio de la función de reproducir la especie. Si es cierto que cada estadio de estas dos líneas de desarrollo pueden convertirse en el asiento de una predisposición a enfermar más tarde de neurosis, ello no sugiere hacer depender la decisión acerca de la forma que adquirirá después la enfermedad, la elección de neurosis, de la fase del desarrollo del yo y de la libido en la cual sobrevino aquella inhibición del desarrollo predisponente. Así los caracteres temporales, aún no estudiados, de ambos desarrollos y su posible desplazamiento recíproco cobran una significatividad insospechada. 8. El carácter más extraño de los procesos inconscientes reprimidos, al que cada indagador no se habitúa sino venciéndose a sí mismo con gran esfuerzo, resulta enteramente del hecho de que en ellos el examen de realidad no rige para nada, sino que la realidad del pensar es equiparada a la realidad efectiva exterior, y el deseo a su cumplimiento al acontecimiento tal como se deriva sin más del imperio del viejo principio de placer. Por eso también es tan difícil distinguir unas fantasías inconscientes de unos recuerdos que han devenido inconscientes. Pero no hay que dejarse inducir al error de incorporar en las formaciones psíquicas reprimidas la valoración de realidad objetiva y, por ejemplo, menospreciar unas fantasías respecto de la formación de síntoma por cuanto justamente no son realidades efectivas ningunas,
o derivar de alguna otra parte un sentimiento de culpa neurótico porque en la realidad efectiva no puede demostrarse que se cometió un delito. Tenemos la obligación de servirnos de la moneda que predomina en el país que investigamos, en nuestro caso de la moneda neurótica. Inténtese, por ejemplo, solucionar un sueño como el que sigue. Un hombre que cuidó a su padre durante su larga y cruel enfermedad letal informa que en los meses que siguieron a su muerte soñó repetidas veces. El padre estaba de nuevo con vida y hablaba con él como solía, pero él se sentía en extremo adolorido por el hecho de que el padre estuviese muerto, solo que no sabía. Ningún otro camino nos lleva a la comprensión de este sueño, que parece absurdo, sino es el agregar, según el deseo del soñante, o a causa de su deseo, a las palabras que el padre estuviese muerto, y el añadir que él, el soñante, lo deseaba, a las últimas palabras. El pensamiento onírico reza entonces: era para él un doliente recuerdo el haber tenido que desearle la muerte a su padre como liberación, cuando aún vivía, y cuán espantoso habría sido que el padre lo sospechase. Se trata, pues, del conocido caso de los autorreproches que siguen a la muerte de un deudo querido, y aquí ese reproche se remonta hasta el significado infantil del deseo de muerte contra el padre. Los defectos de este pequeño ensayo, más preparatorio que concluyente, quizás solo en escasa medida, quedarán disculpados si los declaro inevitables. En estos breves párrafos sobre las consecuencias psíquicas de la adaptación al principio de realidad, debí apuntar opiniones que de buen grado me habría reservado y cuya justificación ciertamente no exigirá pocos esfuerzos. Confío, no obstante, en que a los lectores de buena voluntad no se les escape el lugar donde en este trabajo pueda comenzar el imperio del principio de realidad.